Bien gente, el día de hoy simplemente quiero compartir el conocimiento básico de Ionic que obtuve hace poco tiempo, así que espero que el video les sea de utilidad. Si les gusta dejen su like y suscríbanse para estar al tanto del nuevo contenido. Bien, primer repaso de lo que aprendimos hasta ahora, parte 1, aproximadamente 25 minutos de video. Ionic, ¿qué es? Es un framework que nos permite simplemente desarrollar aplicaciones móviles con tecnologías web, es decir, HTML, CSS y JavaScript. Ionic también nos permite utilizar lo que sería librerías o frameworks, en específico React, Angular y Vue. Y también podemos utilizar JavaScript puro, al parecer. En mi caso, que yo trabajaba con Angular, según explica en el video, se puede considerar a Ionic como una biblioteca de componentes del framework Angular. Es decir, por ejemplo, si alguna vez trabajaron con PrimeNG o Angular Material, que son como dependencias que se instalan en nuestra aplicación de Angular, y nosotros gracias a esa dependencia obtenemos componentes estilizados y que cuentan con funcionalidad para nosotros poder desarrollar nuestra aplicación. Entonces, ¿por qué nosotros elegiríamos Ionic? Ionic es una de las muchas opciones que nosotros tenemos para poder desarrollar aplicaciones multiplataforma. Es decir, escribir código una vez y ejecutar tanto en Android como en iOS y en web. Entonces, ¿por qué elegiríamos Ionic? Lo único que se menciona en el video es que utiliza tecnologías web y que la curva de aprendizaje es muy baja o es bastante simple para las personas que ya vienen de frontend. Bien, entonces esa sería la razón de básicamente sus ventajas, entre comillas, y cuáles serían las desventajas, que sería el lado opuesto. Ahí tenemos algo bastante fuerte, que es el rendimiento, que el rendimiento de Ionic no es muy bueno, pero pausa. Esto solamente es notorio cuando nosotros desarrollamos aplicaciones que necesitan de mucho rendimiento. Es decir, por ejemplo, imaginemos que vamos a desarrollar un videojuego. En ese caso, por ejemplo, no sería recomendable utilizar Ionic. También, por ejemplo, un editor 3D para teléfonos, algo que tenga que ver con gráficos, cosas así. Pero para lo que sería sencillo, lo común, por ejemplo, una tienda móvil que liste productos, tenga un carrito y bueno, te permite completar un formulario de qué sé yo, poner comentarios por productos. Entonces, para ese tipo de aplicaciones sencillas que no requieren de muchos recursos, Ionic es básicamente más que suficiente, o sea, se las apaña bastante bien. Ok, ¿cuándo no utilizarlo? Aquí también faltó recalcar un poquito que también las aplicaciones que se basen mucho en la API nativa del dispositivo, básicamente las funcionalidades que nos proveen los teléfonos. Si nuestra aplicación está muy basada en estas cosas, en la API nativa, también es un poco recomendable seleccionar otra tecnología que no sea Ionic. ¿Cuál es la razón? Aquí está un poquito la explicación de cómo funciona Ionic para entender un poquito esta parte, que es Ionic en una aplicación nativa monta un componente llamado WebView. Es decir, supongamos que tenemos una aplicación nativa como ejemplo, dentro tenemos como un mini navegador que sería el WebView. Es una comparación para que se entienda simplemente. Bien, entonces supongamos que tenemos un mini navegador dentro de una aplicación y dentro de ese mini navegador se ejecuta nuestra aplicación de Ionic. Así que por esa razón también viene un poco el problema del rendimiento de Ionic, que como ejecutamos una aplicación y dentro de esa aplicación se ejecuta otra aplicación, entonces ahí afecta bastante el rendimiento. Y también tenemos el problema de que como es una especie de navegador no tenemos acceso suficiente o no tenemos mucho acceso o un acceso completo, diría, a las funcionalidades que nos provee el teléfono móvil, tanto Android como iOS. Investigando un poco más, descubrí que esto no es del todo cierto. Voy a resaltar algunos puntos que no mencioné en la explicación de cómo funciona Ionic. Primeramente, ¿qué es la carcasa nativa que vemos en el gráfico? Su nombre es Capacitor y podemos decir que esta es una aplicación nativa que nos permite comunicarnos con el sistema operativo. En pocas palabras, es un puente que permite que mi aplicación web, Ionic, acceda a las funcionalidades del dispositivo.
Por ejemplo, la cámara, la ubicación, las notificaciones, etc. Actualmente, para acceder a estas funcionalidades, Capacitor nos brinda algunas cosas llamadas plugins. Estos plugins son pequeñas dependencias que me permiten acceder a una funcionalidad en específico. Por ejemplo, imaginemos que queremos utilizar la cámara desde la aplicación. Para lograr esto, debemos instalar el plugin Camera que nos provee Capacitor. El principal problema de esto radica en que los plugins ofrecidos por Capacitor son limitados. Por esto, si queremos acceder a una funcionalidad del dispositivo para la cual no existe un plugin oficial, entre comillas, tenemos dos opciones. Primero, buscar un plugin hecho por algún tercero, me refiero a alguna persona de la comunidad. Aquí corremos el riesgo de que el plugin sea descontinuado y tengamos problemas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, una persona de la comunidad hizo este plugin. Si la persona por alguna razón ya no tiene tiempo para dar mantenimiento a este plugin, pues será descontinuado y no será actualizado para que pueda ser utilizado a nuevas versiones. Y la segunda opción es crear nuestro propio plugin. Espero que con esto haya quedado más claro la razón por la cual no es recomendable crear aplicaciones que utilicen mucho la API nativa con Ionic. Ok, luego de eso ya pasamos a qué se necesita para trabajar con Ionic, qué necesitamos para desarrollar una aplicación. Necesitamos Node.js, tenemos que descargar Node.js simplemente. Luego tenemos que utilizar un editor de código, ya sea cualquiera, el de preferencia. En mi caso yo utilizo Visual Studio Code. Y tenemos para el final que utilizar Android Studio para poder compilar nuestra aplicación para Android. Si nosotros queremos compilar para iOS, se necesita un equipo, una laptop, una PC que sea de Mac. Bien, entonces ese es un punto importante. Luego ya vamos un poquito a cómo se instala Ionic. Una vez que ya instalamos Node.js en nuestra PC, vamos a ejecutar el siguiente comando, que es npm install -g de global @ionic /CLI. Ok, esto lo que va a hacer es simplemente nos va a instalar Ionic de manera global en nuestra computadora y luego ya tendremos instalado Ionic. Y bueno, el siguiente paso es crear un proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creamos un proyecto? ¿Qué comandos usamos? Utilizamos el comando Ionic Start. Bien, entonces Ionic Start nos va a pedir unas cuantas configuraciones para nuestro proyecto. En mi caso, primeramente me preguntó qué framework voy a utilizar de base. En mi caso voy a utilizar Angular, pero también me dio la opción de React, Vue y creo que estaba JavaScript, no recuerdo muy bien, pero creo que estaba por ahí. Bien, entonces yo seleccioné Angular en mi caso. Y luego te pregunta el nombre de tu proyecto, por simplemente el nombre, va a ser el nombre de la carpeta. Y... te pregunta un template. ¿Qué sería un template? Es como una especie, sería una plantilla, algo que Ionic tiene predefinido para nosotros, para que nosotros no empecemos nuestra aplicación desde cero. Por ejemplo, yo quiero un menú de esos que son de Instagram, que están abajo y tienen así como botones. Ionic ya tiene algo preparado para ese tipo de cosas. En este caso sería el template tabs. Entonces yo selecciono ese template y Ionic directamente me deja esos, básicamente ese feature, ese componente, el menú. También tenemos otros templates que serían el de list. Y bueno, de list vi que es como una especie de calendario que se lista así uno debajo de otro, como una lista de tareas más o menos. Es lo que encontré. Y tenemos el siguiente, que es el side menu, que es el famosísimo botón que tocas aquí y se despliega así como una pantallita y bueno, se oculta nuevamente cuando quieres. Ok, luego tenemos blank, que sería una aplicación en blanco sin nada, sin ninguna plantilla básicamente. Bien, una vez que elegimos un template, Ionic ya nos va a empezar a crear lo que sería nuestra aplicación. Va a empezar a descargar unas cuantas dependencias, va a hacer unas cuantas cosas extrañas y básicamente nos va a crear una carpeta donde nosotros vamos a encontrar nuestra aplicación. Ok, ¿qué es lo que vimos después? Simplemente ya cómo ejecutar la aplicación
Y bueno, para eso necesitamos un comando propio de Ionic, que es el de Ionic Serve. Simplemente abrimos nuestra terminal y ejecutamos el comando Ionic Serve. Bueno, voy a ir directamente a donde están los archivos que nosotros debemos de modificar para poder cambiar la vista. Eso está simplemente en la carpeta src. Ahí, como siempre en Angular, tenemos todo lo que serían nuestros, bueno, src/app, para ser exactos. Tenemos básicamente los componentes de nuestra aplicación. Entonces nosotros podemos ir ahí, vamos a encontrar una carpeta llamada home y dentro vamos a encontrar, por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript, un archivo de testing y 2 módulos. El que nos interesa básicamente es el de HTML. En este caso podemos entrar al HTML y bueno, ahí vamos a encontrar un código que nos deja por defecto Ionic. Así que ahí vamos a ver el título, que no sé, podemos modificarlo por algún texto que queramos, y también el contenido, que es el texto que va en la parte baja, también se puede modificar. Bien, entonces eso sería básicamente todo lo que se aprendió hasta este momento en el curso. Pero bueno, está bien. Entonces lo que voy a hacer acá es